noches, bienvenido a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar de la vorágine. Ya estamos en las postrimerías del año 2024 y se cumplen 100 años de la primera edición de esa gran novela que la mayoría de los críticos literarios dicen que es la novela fundacional de la literatura colombiana. Y en efecto, si uno estudiando para hacer una conferencia de 1 hora y media, tiene que estudiar mucho para saber quién escribió la novela, qué hizo antes de escribir esa novela, dónde vivió el escritor de la novela, por qué le cambiaron de nombre a un pueblo para ponerle en su homenaje el apellido, y una cantidad de cosas. Quiénes escribieron, quiénes han hablado de la novela. Y encontramos curiosidades como esta. Andrés Hurtado, que es un hombre que ha paseado el país a pie, a caballo, nadando, en canoa, conoce metro a metro el país, ya ha escrito muchos libros, pero sobre todo ha aportado fotos a los libros que edita anualmente el Banco de Occidente y que son una maravilla porque a través de las fotos uno conoce el país, conoce la geografía, la historia. Entonces hay nevados, hay volcanes, hay ríos, hay mares, hay lagos, lagunas, humedales. Y eso queda registrado ahí para siempre y uno como que se siente más orgulloso de ser colombiano después de ojear o de mirar las fotos y leer los textos que generalmente son cortos. Pero Andrés Hurtado de casualidad estaba en España en el año de 1974 haciendo unas demostraciones con animales venenosos como las tarántulas, y entonces se volvió muy popular porque en la televisión todo el mundo quería saber quién era ese colombiano que de las profundas selvas del Amazonas había traído esos animales y jugaba con ellos. Las ponía en sus manos, subían por sus brazos y jugaba con ellos, pero es una maravilla. Y el tipo, ¿por qué no le tiene miedo? Bueno, porque vivió en una finca y en una finca uno aprende a ver las vacas, a ver ordeñar, después a ordeñar, a apartar el ternero, a sembrar lo que la natura nos dé, si es trigo, cebada, yuca, plátano. Era un hombre criado en medio de la naturaleza. Entonces jugaba con los animales porque los animales si uno no los agrede ellos tampoco. Hay gente que ve venir al tigre y se queda tranquilo esperándolo y lo acaricia y se vuelven amigos. Pero si uno sale corriendo, ellos le olfatean el miedo y le hacen la cacería. Entonces, o si uno los va a agredir con una machete, una peinilla o el revólver o la escopeta, pues va a tener porque ellos se van a resistir a ser agredidos cuando vivían tranquilo en su hábitat. Entonces, por casualidad, el embajador Lloreda, que estaba ejerciendo en Madrid, le dijo: hola Andrés, ¿por qué no dicta una conferencia sobre la vorágine con motivo del cincuentenario en el año 74, 50 años después de la primera edición en 1924? Y Andrés le dijo: mire, ¿en dónde va a ser? En Ateneo. Dijo: no, 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 allá no me van a admitir a mí, que me desconocen como estudiante, como profesor, como una persona que está haciendo un doctorado. Ellos son muy exigentes. Le dijo: bueno, si me dicen que no, yo recurro al príncipe Juan Carlos de Borbón y Parma, que seguramente si Franco decide puede convertirse en rey de España. Digo: bueno, pues haga lo que pueda. Le dijeron que sí, pero que tenía que llegar con corbata y que la conferencia no podría superar 40 minutos, 45. Entonces cuando llegó nadie lo reconocía, nadie sabía que era el mismo de la televisión y las arañas. Saludó al rey, al príncipe en ese momento, Juan Carlos, no le paró, la princesa Sofía tampoco, hasta que es el colmo que ese colombiano no llegue y ya va a empezar la conferencia, ya está todo el público. Entonces se fueron a averiguar en la portería, no, que no lo deja entrar el portero porque no tiene corbata. Dijo: no, 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 usted olvídese eso, que siga.
Y siguió, empezó la conferencia, naturalmente sabía casi de memoria todo el libro, y, y entonces terminó 45 minutos él con el cronómetro en la mano, y el rey le dijo, ¿por qué para? Dijo, porque se me acabaron los 45 que me dieron. Dijo, no, 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 la conferencia tiene preparación para algún tiempo más. Dijo, está muy interesante. Yo le pido al señor presidente del Ateneo que permita que Andrés Hurtado termine. Y claro, hablando del príncipe y próximo rey, pues le dieron la oportunidad de dictar su conferencia. Y se volvió muy simpático y todo el mundo quería después tenerlo porque es un gran narrador. Primero, un gran caminante porque cuando uno conoce el territorio lo puede describir, puede hablar de en esas selvas orientales de Colombia, del Orinoco, del Guaviare, del Baupés, del Amazonas, del Putumayo, del Caquetá, del Inírida, había estado en el Guainía también. Entonces, pues a describir la selva para él era tan fácil como decir que yo también viví esa experiencia, estar a mediodía a pleno sol y meterse unos 3 metros en la selva y quedar a oscuras, porque es tupida la selva, son árboles de un diámetro de metro, metro y medio. Bueno, y contar eso, pues para mí es difícil, pero no para Andrés Hurtado, que se había recorrido la selva, los ríos, las playas de Colombia, los 3.200 kilómetros de mar territorial que tenemos. Entonces para él era muy fácil y encantar a la gente porque le hablaba de cosas totalmente desconocidas. Entonces unas frutas nuevas, unos bejucos y hablarles del caucho y cómo los aranas siendo peruanos invadieron los linderos entre el Putumayo, que sirve de lindero con el Ecuador y el Perú, y después desemboca en el Amazonas, y la parte arriba del Caquetá, y había unos cultivos enormes naturales de, y los Arana se tomaron la molestia de conquistar indígenas que no cobraban o cobraban casi nada para extraer el caucho. ¿Cómo los conquistaban? Con herramientas nuevas, con un endeude llamaban en la época. Los daban, le decían, mire, aquí tiene esta pala, este machete, este cuchillo, para que hiera el árbol y consiga la chinga o caucho blanco. Y después a los 3, 6 meses preguntaba al indígena que cuánto le iban a pagar. Digo, no, no ha pagado ni siquiera la peinilla. Y toda la vida, 2, 3 años trabajando y esperando que pudiera pagar primero la peinilla, la pala y el cuchillo para poder recibir algún ingreso por su trabajo de 8 o 10 horas. Y ahí de que no cumpliera la meta, porque lo cogían a palo y le daban madera para que los demás vieran a manera de escarnio qué les iba a pasar a ellos si no cumplían con el... Y todo por la ambición humana de enriquecerse a costillas de otros, que no ha cambiado mucho. Ahora les cuento por qué. Entonces los ingleses y los norteamericanos, con Henry Ford a la cabeza, querían el caucho para las llantas de los vehículos que estaban produciendo. Entonces había que exigir mucha producción. Pagaban bien, pero los norteamericanos, ingleses, a los arana, pero ellos a los trabajadores, a los indígenas, que eran los que aguantaban la selva, el cocodrilo, el mosquito, que aguantaban el paludismo, la malaria. Entonces se enriquecieron a tal punto que la casa fue construida con árboles de una madera brasilera finísima, pero con un transporte muy barato porque los indígenas no cobraban y ellos mismos tenían que proveerse de los alimentos. Entonces uno en la selva sabe que si se hace con un pedazo de palo, una lanza, puede pescar en cualquier río, porque abunda el pescado. Y hay unos muy grandes como la gamitana o cachama que la llaman en otra parte,
pirarucú, que llega a medir 1,5 metros y pesar 40 a 50 libras. Pero también hay pescados pequeños que son un peligro, como las pirañas. Entonces, ese vocabulario y la forma de describir, Andrés, a la gente que estaba en el auditorio oyéndolo, de una selva que produce, por ejemplo, estas cosas que estamos viendo, a mí son unos flores que nacen encima de los, después de la inundación del invierno, entonces quedan aguas posadas ahí y nacen ese tipo de hojas y flores. Entonces, es algo extraordinario ver una cosa de 1,5 metros flotando sobre esas lagunitas que se forman cuando el río baja de nivel, cuando ya pasa el invierno. Entonces, si uno ve esa selva, uno camina metros y queda en la oscuridad más terrible. Todo eso contado por la vorágine para decir que siempre hemos sido explotados, que si ya no es con la leche de los árboles, la chiringa o caucho blanco, es con el coltán del litio que se producen, el oro, a las, entonces miserablezas aquí porque no somos capaces de diseñar un anillo con una esmeralda tallada por un diseñador colombiano. Entonces lo hace un italiano y lo que le vendimos por 1.000, ellos lo venden por 300.000 y aquí le cobramos en pesos y allí son euros. Entonces nos falta como ponernos pilas y agregarle valor a las cosas, a las materias primas que producimos. Ese caucho debería haber beneficiado a los indígenas y no a los hermanos Arana, que querían quedarse además con la finquita que quedaba entre el Putumayo y el Caquetá. Y en esa época le tocó comprar a la Caja Agraria, eran 1.000 millones de hectáreas, para que acabáramos con la guerra que se originó entre Colombia y el Perú por el pedacito de tierra y por fin a alguien se le ocurrió que ese territorio debía ser recuperado a y no de unos extranjeros. Pero seguimos en las mismas. El café lo ven seco de trilla, si pudiéramos en Colombia tostar, moler, empacar y prepararlo en diferentes formas, realizarlo después. No, el europeo quiere generar empleo allá y empleo de calidad, es decir, bien pago. Y nosotros aquí desempleados, o nos pagan muy poquito, el salario mínimo no da para pagar arriendo y servicios públicos carísimos y impuestos. Aquí en Chía ya vamos a tener catastro multipropósito. ¿Eso qué quiere decir? La base gravable para determinar el valor del impuesto predial va a crecer. Y si crece también el porcentaje que nos cobran, pues va a duplicar fácilmente el valor del impuesto predial que pagamos por tener un lote, un inmueble, un apartamento, una cubrimos el jardín, también nos van a cobrar por eso. Y si adentro no se nos moje la ropa en invierno cuando lavamos, cubrimos, nos cobran por eso también. Y si el señor le agrega una habitación en el lote para que llegaron más de 2 hijos, entonces hay que pagar por esa parte adicional. Ese es el catastro multipropósito. Y si el alcalde también pide plata prestada para duplicar el presupuesto y vale recuperar 135.000 millones, entonces no conocemos el territorio y queremos ganar como nos ganaban a nosotros, pero entre nosotros no debe suceder eso. Nadie consulta cuánta plata tenemos en el bolsillo los ciudadanos que residimos en Chía. Nadie le ha preguntado, ¿ustedes tienen plata para pagar el catastro multipropósito, para pagar la deuda que vamos a adquirir de 100.000? Me dijeron que el alcalde había retirado por el endeude de que hablaban con... Nos dan un cuchillo y nos ponen gratis. Ayer el ministro de Hacienda dijo que Colombia tiene que usar el 40% del presupuesto nacional para el servicio de la deuda, intereses de la deuda.
Ya nos 4 por 12, 48, 4 meses, casi 5, gratis, pagarle a los grandes bancos del mundo, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional. O sea, el endeude que les hacía los arana, los indígenas, sigue vigente para todos los colombianos. Entonces, empleo en Colombia. No nos dejan sembrar trigo porque los tratados de libre comercio nos lo prohíben. Y ahora estamos importando trigo, cebada, maíz, papas, hasta los frijoles de la bandeja paisa toca importarlos a un dólar que ha bajado respecto del cuatrenio anterior de 5.000 a 4.000, pero sigue siendo carísimo. Y la guerra Ucrania-Rusia nos perjudica porque de allá importábamos el trigo a un precio razonable, pero como la guerra impide que exporten porque los puertos fueron embargados por Rusia, entonces nos toca comprarle a Canadá y Estados Unidos. O sea, los gringos no dan puntadas sin dedal. Y todo eso impide entonces que la vorágine sea catalogada como una novela histórica, geográfica, social, económica, política. Porque lo que decía eh, eh, José Eustacio Rivera cuando hizo la novela es: el Estado no hace presencia en los territorios nacionales. ¿Y por qué lo decía? Porque él había estado dibujando los mapas y con las fronteras con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y los mares. Entonces conocía bien el territorio, pero no había un médico en Mitú, en Puerto Inírida, no iba odontólogo, no había maestro, no había campos deportivos, no había quien orientara a los niños ni a los jóvenes. Y se quejan todavía de que llega la guerrilla y entonces está reclutando a los niños. Pero si el Estado colombiano no les da educación, no les da salud, contaba un guerrillero que protegía a Guillermo La Chiva Cortés, le dijo: Ale, ¿y su mamá, su papá? Dijo: no, mi papá nunca lo conocí. Y mi mamá, como no tenía plata, ni empleo, trabajo en la selva, pues me dejó donde mi abuelita, y mi abuelita me daba por ahí una comida caliente al día, porque no tenía cómo darme más. Entonces, si un niño, 12 años, le regalan un par de medias, unas botas, una camiseta y le dicen: mire, esa camioneta Toyota puede ser suya, si se va con nosotros, pues yo me voy con el que me dé algo. El Estado colombiano no me da ni agua potable, ni aire limpio, ni educación, ni me garantiza la salud. Y eso pasaba, por eso los indígenas los explotaron tan terriblemente, porque nadie hacía presencia del Estado en ese territorio, que eran comisarías e intendencias. No tenían la calidad de departamentos porque no tenían habitantes suficientes ni recaudaban impuestos. Entonces eso no vale nada. Y le regalamos a Brasil un gran pedazo porque le preguntaban al presidente, el presidente preguntaba: bueno, ¿y qué hay allá que estos brasileños están pidiendo? No, presidente, zancudos y culebras. Ay, regálenles esa. Y con Panamá, ¿y eso para qué sirve tan lejos? Regalemos eso. Y el presidente marroquín: presidente, ¿cómo le ocurre vender Panamá? Ay, no jodan, que me entregan un país y les vuelvo dos, ¿qué más quieren? Y así nos administran. Entonces, no, hay que ponerse las pilas, porque esas son las grandes denuncias que hace José Eustacio Rivera en la vorágine. Se fue a Nueva York sin saber inglés a supervisar la traducción de la vorágine del español al inglés y se murió. Y se murió porque dicen que también estaban manejando el tema del petróleo. Ya las grandes multinacionales dijeron: Venezuela, que en este momento tiene 300.000 millones de barriles de reservas probadas, y Colombia, hay que ir por ese petróleo. Nosotros tenemos carros, les vendemos carros a ellos y nos traemos el petróleo. Buen negocio sigue siendo para los extranjeros, y nosotros
desempleados, con escasos recursos económicos, pero grandes riquezas en el subsuelo. Entonces tenemos oro, plata, tenemos platino, tenemos coltán, tenemos litio, tenemos oro, plata, esmeraldas, riqueza por todas partes. Alguna vez a alguien se le ocurrió decir que en el Chocó no había tren porque no había hierro, no había acero para hacer los rieles del tren. Y dijo, "Bueno, pues va a tocar hacerlas en oro, que eso sí abunda, hacer los rieles para el tren de oro, porque nos sobra la riqueza, pero no sabemos para qué sirve. Y además porque nosotros fuimos declarados por terceros subdesarrollados y además casi bárbaros. Los colombianos no sirven para nada porque no ganan lo suficiente para comprarnos lo que producimos aquí en el norte. Y tampoco tienen conocimientos como para traerlos aquí para que nos ayuden en Silicon Valley a producir nuevas tecnologías. Ya no sirven. Entonces mandamos las armas para que se maten entre ellos. Y solamente ni la coca se vende por miles de millones de dólares al año en Estados Unidos, Canadá y Europa. Y resulta que solamente 3 centavos de cada dólar llega a Colombia. El resto queda en el estado que resta. Y consumen el clorhidrato. Son territorios, los chinos, como no tenemos carreteras diarias para los bananos, pues hojita de coca la sembramos y ellos vienen por ella, la convierten en pasta, y sobre el camino van haciendo la conversión los ingenieros químicos para convertir esa hojita en clorhidrato de cocaína, y ahí vale una plata grande. Pero si la transportamos, la narcotraficamos, se convierte en un capital maravilloso que permite comprar aviones, yates, hoteles, lo que quiera, mujeres. Ustedes ya vieron las muchachas de la moda, pues, y cuando se emborrachan comienzan a darles cacería en las piscinas. O sea, el mismo tratamiento de los arana con los indígenas, los andoques. Entonces seguimos en ese mismo plan porque, como decía Jaime Garzón, estamos mal, estamos en malas manos. Entonces, en malas manos no progresamos porque ellos no van con ideas de cómo industrializar, cómo capacitar, cómo mejorar la calidad de la educación, sino que, puesto, aquí ya quieren 130.000 del catastro multipropósito y endeudamiento de 100.000 millones. Y cuando le dijeron, pero allá los concejales le van a preguntar por qué no ha terminado el CAN, el Escrivá de Balaguer, el José Joaquín Casas, ¿por qué no se repavimentan las vías? No hay plata. No hubo plata para la cultura, no se hicieron ni un estímulo efectivo en cultura, entonces no hay música. Yo pide un espacio en la biblioteca, allá lo dan, es generosa Margarita, porque sabe que es un espacio público para el público, para la gente de Chía. Entonces le pide uno allá el sea maíz y 10 metros cuadrados para meter 30 personas y le cobran 140.000 pesos por hora de evento, dice el señor del Idubis, que no tiene por qué manejar escenarios culturales, él maneja compraventa de inmuebles, pero no cobre miserablezas para la gente que quiere oír la historia de Luis Carlos Galán, de Almagro, Jorge Eliezer Gaitán, del compañero Jaime Garzón, de Carlos Pizarro, de Bernardo Jaramillo Osa, o el abogado Blow Murtra. A ellos no les interesa eso, ni están interesados en que la gente aprenda geografía, que aprenda historia. No, no, eso para qué, eso deje así. Ya estamos hartos de hablar de guerrilla, de narcotráfico, deje así. No, hay que dejar así, hay que mirar que la historia anterior, desde Rafael Uribe, Jorge Eliezer Gaitán, ha sido de violencia tal como lo describe la gente. Eso no ha cambiado.
Ha pasado la violencia de la selva a las zonas urbanas, pero seguimos en lo mismo. Entonces, vendiendo el caucho barato que cultivaban o que aprovechaban de los árboles los indígenas, para que Arana venda a un precio regular y los grandes productores de automóviles de billete, de plata. Ellos sí tienen derecho, pero con las producciones aquí. Entonces la invitación es a no vender materias primas, sino a agregarle valor para que vendamos un artículo terminado, una esmeralda tallada sobre un oro que nos sobra en Colombia, y vendamos el anillo nosotros, sino por qué esperar que el italiano talle la esmeralda y lo ponga en un arito de oro, porque ellos sí se ganan 200, 300 veces más del costo de los materiales que nosotros les vendemos regalados. Entonces, ya entrando como en la onda, ahora a un indígena por un kilo de coltán le dan $20, pero allá en Nokia vale $100.000 para hacer celulares, para servir de energía el litio a los computadores, las tabletas, en fin, de las nuevas tecnologías. Y nosotros aquí trabajando 10, 14 horas por una miserableza. Entonces tenemos que cambiar a esos administradores que no propician, que no procuran que nosotros los colombianos mejoremos nuestro nivel de vida a través del ingenio, de la creatividad. Esta es la razón de leer La Vorágine. Histórica, ¿por qué? Porque está denunciando cosas a través de la historia, de las fechas, de principios del siglo XX, y después no es el único que ha escrito sobre el tema. William Ospina también ha escrito, Juan Gabriel Vázquez también, porque él era muy admirador de Joseph Conrad, que además sin ser inglés tenía nombre inglés, pero era polaco, y escribió El corazón de las tinieblas porque era la selva africana la que estaba describiendo ahí. Entonces, no, Alexander, un alemán, y vino a recorrer también en canoa, nadando a pie, en mula y muchas veces con un indígena por tachón, silletero, atrás lo cargaban ahí, el tipo cómodo, pero era muy inteligente. Entonces venía y describía. José Celestino Mutis decía que el herbario era transitorio porque se secaban las hojas y se volvía basura, pero que las pinturas hechas por un señor Neira de Chía, Cundinamarca, Colombia, Suramérica, sí permanecían en el papel y podían multiplicarse. Entonces se estaba escribiendo pensando en el futuro, escribiendo la mata, el tronco, las hojas, las ramas, las flores, los frutos, de cada cosa que encontraba. En ese tiempo la exportación era de quina, la quina para que en Alemania la convirtieran en otras, a través de los farmacéuticos, en muchas medicinas. La misma aspirina es producto de lo que nosotros producimos en la selva amazónica. Entonces, vamos a seguir en las mismas, siendo esclavos de los poderosos. Pues pensémoslo, antes de votar Galán, ya lo desaparecieron. El 18 de agosto no salió ni una raya para recordar a Luis Carlos Galán. Y lo mismo pasó con el compañero Jaime Garzón. Entonces dice uno, quieren borrar la historia porque no quieren que sepa quién ordenó esos asesinatos. Y nosotros sabemos que son crímenes de Estado y que fueron catalogados como de lesa humanidad, o sea, no van a prescribir en el tiempo. Y cada año es bueno preguntar, ¿y quién ordenó el asesinato de Jaime? ¿Quién ordenó el asesinato de Luis Carlos? ¿Quién ordenó el asesinato de Álvaro Gómez? ¿Quién mandó matar a Jorge Eliezer Gaitán? ¿Quién mató a Bernardo, a Jaime, a Carlos Pizarro? Un Estado que no quiere competencia, un establecimiento que no quiere competencia, no quieren que sepamos cómo funciona el Estado. Entonces uno acusa de corrupto al anterior y ese al que está, y este acusará al que viene, porque
La corrupción, la violencia y el narcotráfico no se acaban por decreto. Necesitamos educar a los que están naciendo, que son cada vez más poquitos. Allí en el colegio de Yerbabuena nos decían hay 300 alumnos cuando el año pasado, antepasado eran 600. Cada vez menos alumnos. ¿Por qué? Porque no hay interés en amados y multiplicados, ¿no? Ya un cuento parece pendejo, pero es cierto. Mi bisabuela tuvo 12 hijos, mi abuela 4, mi mamá 2 y mi hermana tiene gatico y es castrado. O sea, tenemos una tendencia a desaparecer. ¿Y todo por qué? Porque yo no veo como estudiante de bachillerato que pueda terminar una carrera y conseguir un empleo digno. Ni me van a dejar hacer un emprendimiento porque no tengo plata y los bancos no le prestan a los pobres. Entonces el presidente dice hay que hacer inversiones forzosas. Yo no le veo nada de forzoso a decirle a un banquero que recibe ahorros del público pobre, que es el que ahorra, que le coloque los créditos a los campesinos pobres. ¿Esa es una inversión forzosa? No, es una orientación del presidente a la política de cada banco. Los bancos jamás le han pagado un peso a las cuentas corrientes de las grandes sumas que maneja el Estado. A los colombianos nos tienen asolados cobrándonos por consignar, por retirar, por pedir una referencia, por saludar al gerente nos cobran. Entonces que los bancos se acuerden del 4 por mil de Pastrana, que les dijo no hay que salvar el sector financiero y todo el mundo tiene que pagar el 4 por mil, que era 2 por mil transitorio, 4 por mil transitorio, y después les gustó, que nadie protestó, nadie dijo nada, dejémoslo ahí 4 por mil y ahora lo van a reformar. Y el papá del presidente hizo el UPAC, que eran unidades de poder adquisitivo constante, y nadie dijo nada. Y pagamos 20 veces 1.000.000 de pesos para comprar una casita que costaba 2.300.000. Y entre más valga, más impuestos pago. Entonces ya vale 120 millones. Entonces nos enriquecen para cobrarnos. Pero los financieros, cuando estaban en peligro, ahí acudieron. Entonces lo que dice el compañero José Eustacio Rivera es cierto, lo mataron porque estaba denunciando que el Estado no tenía presencia en esos territorios, comisarías e intendencias, pero, pero no hace presencia el Estado. Entonces ahí la Caja Agraria iba a Mitú, iba a Barbacoas, que era una parte donde en Nariño producen mucho oro y tal, pero eso es lo que está denunciando José Eustacio Rivera en la novela, el endeude, el hecho de que exportáramos materias primas por el lado del Perú y no recibiéramos nada a cambio, maltrato y muerte. 60.000 indígenas andoque murieron en manos de los Arana. Entonces es una novela social, geográfica, histórica, económica. Eso del endeude es para tenerle miedo. Yo no quiero que nadie me preste 1.000.000 de pesos porque no tengo que pagarlo. Y entonces por 1.000.000 me quitan el vestido, los zapatos, lo que puedan quitarme y me dejan peor de lo que estaba. Entonces ojo con el endeude. Si no es para una inversión rentable que permita pagar y eso, bueno. Pero estamos de afán hoy. Vamos a dejar para el programa y el sábado, ojalá sin puente esta vez nos podamos extender un poquito en otros temas que estoy seguro serán de su interés. Por ahora eso quería decirles de La Vorágine, que sigue siendo la mejor novela, decía Horacio Quiroga. Es el mejor libro americano que hay, porque describe muchas realidades. Entonces, léanse Vorágine y comentamos en una próxima oportunidad. Buenas noches.